Bueno, muy buenas tardes a todos. Primeramente, quisiera presentarme. Mi nombre es Glenn Velázquez, soy el director ejecutivo de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, de la cual su profesor y el doctor Carmelo Delgado es académico de número. Como parte de los trabajos de la Academia, hace unos meses la Academia presentó, con el auspicio de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, el libro de actas de la Cámara de Delegados de Puerto Rico, correspondiente a los años 1907 y 1908. Un proyecto que la Academia lleva varios años y que espera culminar próximamente con el resto del libro de actas de ese cuerpo legislativo, primer cuerpo legislativo bajo la jurisdicción de Estados Unidos en Puerto Rico. El profesor Delgado ha accedido gentilmente a dar una conferencia de seguimiento a esa presentación del libro de actas y pues decidimos hacerlo en la universidad para que tanto sus estudiantes como la comunidad jurídica en general pudiera escucharlo y ver pues su insumo referente a este tema. Cualquier cosa, estamos a su disposición en la academia y sin más preámbulos, pues lo dejo a usted, al profesor Carmelo Delgado. Muchas gracias al director ejecutivo de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación. Como les dije a ustedes, voy a hablar de la Cámara de Delegados como instrumento de descolonización 1900-1917. Para hacerlo debo indicarles que Puerto Rico ha tenido buenas experiencias con relación a estamentos legislativos, es decir, ciertamente Ramón Power y Giral desempeñó un papel muy honroso y de mucha actividad en las Cortes de Cádiz. Recuerde que el presidente de las Cortes de Cádiz es un sacerdote que preside honoríficamente. Significa que Ramón Power, primer vicepresidente de las Cortes de Cádiz, es la persona que determina y actúa en esas cortes continuamente. O sea que de todos los delegados americanos de la América con acento, Ramón Power y Giral, que nació en el Viejo San Juan y era marino de guerra y puertorriqueño de centro derecha, tiene la misión de presidir esas cortes y lo hizo decorosamente. Luego vino el oscurantismo de Fernando VII y ya no hay estamentos legislativos hasta los 1880, cuando se establece la Diputación Provincial en Puerto Rico. Un organismo electo de nombramientos que actúa en cuestiones legislativas, municipales y provinciales, y también en cuestiones de administración. Y durante la etapa que estuvo las diversas diputaciones provinciales en Puerto Rico, pues fue un instrumento muy usado por la élite criolla. Recuerde usted que Puerto Rico carece de universidad. Cuba tiene dos universidades, la Universidad Literaria de La Habana del siglo XVIII y la Universidad de San Carlos, que es el Seminario Conciliar de San Carlos y San Ambrosio en La Habana, una de cuyas lumbreras, una de las figuras más importantes, es el padre Félix Varela, que es la primera persona que da un curso de Derecho Constitucional en la América hispana. Primera vez que se da un curso de Derecho Constitucional se da en el Seminario de San Carlos, Universidad Católica de Cuba, y además escribió un libro importantísimo que es Observaciones sobre el Derecho Constitucional, escrito por Félix Varela, que además era filósofo, y es la persona a la cual se adscribe. Los cubanos dicen, el padre Félix Varela nos enseñó a pensar, porque él es el que introduce el pensamiento deductivo y demás en sus cátedras de filosofía. Luego fue perseguido por los españoles y terminó siendo vicario de la diócesis de Nueva York, y el Santo Padre, el obispo de Roma, el Papa, quiso nombrar a Félix Varela arzobispo de Nueva York y se opusieron los españoles. O sea que perdieron la oportunidad de que un cubano fuera arzobispo de Nueva York en el siglo XIX. Muere Félix Varela en San Agustín por los 1853. En Puerto Rico no hay universidad, por lo tanto los abogados, que es la profesión que nos interesa,
son productos de la Universidad de Caracas o usualmente las cátedras que se dan en las universidades españolas. Usted tiene que ser una persona de mucho dinero, de opulencia, clase media, media alta, como era Luis Llorens Torres. Nos los plantea saliendo de Collores montado en una jaquita valla por un sendero entre mallas arropadas de cundiamores, pero es que Luis Llorens Torres, Luisito, era hijo de un riquísimo productor cafetalero y que tenía explotaciones agrícolas. José de Diego, que era de Aguadilla, donde él dice que hasta las piedras cantan, y que amó a Mayagüez y por eso estableció allí el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, donde aparece de Diego en la entrada, un busto de Diego con una sola bandera, la bandera monoestrellada, la bandera de Puerto Rico, porque él fundó el colegio allí en Mayagüez. De Diego, la madre de Diego, casa en segunda nupcia con un comerciante y agricultor muy rico de Aguadilla, y por eso Pepito de Diego va a estudiar a Barcelona, a el País Vasco, y luego en Madrid, y se dedica a lo que un joven de 16, 17 años entonces se iba a dedicar, a estar en las tertulias con las muchachas y además de eso escribiendo en la prensa literaria y satírica de la época. Termina de Diego su licenciatura y su doctorado en Derecho en la Universidad de La Habana. Y así por el estilo, los grandes Luis Llorens Torres, de Diego, Nemesio R. Canales, Matienzo Cintrón, Juan Hernández López, es decir, los abogados importantes de la época, todos eran de familias que podían pagar esos estudios. Los que no tenían dinero, pero tenían talento, pues que apareciera el padre Rufo, que fue el que hizo que Román Valdoriotti de Castro, hijo natural, que es un pecado en esa época, la madre de Román Valdoriotti de Castro, una señora pobre, tuvo relaciones con un hombre casado, y el señor no atendió a Román Valdoriotti de Castro, y el padre Rufo y el maestro Cordero se ocupan de la educación, y el padre Rufo de su sueldo de sacerdote, es un padre gallego que viene a Puerto Rico, que es un científico, y del sueldo del padre Rufo él le paga el viaje a Alemania a Valdoriotti jovencito, y Valdoriotti estudia ciencias en Alemania y regresa a Puerto Rico y ha hecho las grandes aportaciones, entre ellas la fundación del Partido Autonomista, que no es un partido autonomista común y corriente, es un partido autonomista a la versión canadiense, es decir, muy avanzado. Por eso es que José Martí dijo, cuando murió Valdoriotti, José Martí dijo, nunca la libertad fue más allá que Valdoriotti no estuviera llamándola más hacia más. Y en el Congreso de los Diputados, frente a todos los españoles allí, el gabinete, los ministros y los diputados y los senadores le dijo, prefiero la horca al sistema colonial. Se los dijo en su casa y los combatió siempre. Y ese Puerto Rico del 19, importantísimo, es a donde llegan los norteamericanos por razón de la Guerra de Cuba, 1895. Martí logra, porque sabe que si no lo hacen en 95, Cuba va a ser invadida por Estados Unidos, se inicia la guerra del 95, Estados Unidos siempre quiere intervenir y España, para evitar la intervención, le da la autonomía a Cuba. Los cubanos no la aceptan, pero en Puerto Rico la autonomía es importante. ¿Por qué? Porque Puerto Rico era una colonia clásica donde nada se movía si no era a través de la autoridad del capitán general y gobernador civil de Puerto Rico, y era una colonia en estricto censo. Por lo tanto, en Puerto Rico la autonomía es un paso de avance, por lo menos, y así lo plantea Luis Muñoz Rivera, Román Valdoriotti de Castro y José de Diego. A través de la autonomía se iban a lograr unos poderes. Muñoz Rivera era independentista posibilista, significa que es independentista, pero si es la posibilidad de entrar en la autonomía o buscar otra forma de lograrla, se busca. Mientras que hay otros que son independentistas radicales, que no aceptan ningún paso intermedio. Y la autonomía llega y se establece en Puerto Rico la Cámara de Representantes y el Consejo de Administración o Senado de la Autonomía.
y los puertorriqueños aprovecharon. Herminio Díaz Navarro, el que en 1887 dio el discurso de clausura de la autonomía en el Teatro La Perla, Herminio Díaz Navarro, que estudió Derecho en España y luego estudió Derecho en Estados Unidos, de lo talentoso que era, y lo hizo en inglés, sin saber la lengua y aprenderla rápidamente. Y Herminio Díaz Navarro, gran orador, es la persona que va a presidir la Cámara de Representantes de Puerto Rico, de la autonomía, y Francisco de Paula Acuña y Aybar va a presidir el Consejo de Administración o Senado de la Autonomía. Inmediatamente comienzan a preparar una serie de leyes y estatutos para dar más libertades a Puerto Rico e ir cambiando la configuración de la autonomía que se dio el 25 de noviembre de 1897. Lo que sucede es que Estados Unidos no acepta la estrategia española. Los españoles creen que con otorgar la autonomía van a evitar la intervención de Estados Unidos y que los cubanos la van a aceptar. Los cubanos no pueden aceptar la autonomía del 97 en Cuba porque ellos tienen ya una república en armas que emite hasta sellos y tienen embajadores. Ramón Emeterio Betances y Alacán es el embajador de la República de Cuba en armas en París y así por el estilo. Y los cubanos no aceptan la autonomía y plantean, persona que acepte la autonomía será fusilado ipso facto en el sitio. En Puerto Rico es un paso de avance, pero Estados Unidos tiene interés en intervenir y ninguna autonomía le iba a permitir no hacerlo. Intervienen con varias excusas y comienza la guerra llamada hispano-cubana norteamericana. En Puerto Rico ustedes saben que ellos salieron de Santiago de Cuba y de Newport News, New Jersey, salen los barcos de la Armada de Estados Unidos que van a invadir a Puerto Rico. Almirante Brevet, el almirante porque por la queja, después vuelve a ser comodoro. Sampson va a traer esas tropas a Puerto Rico y desembarcar por Guánica y comenzará la guerra del 98 en Puerto Rico. Grandes sectores puertorriqueños están ilusionados con la invasión. Se plantea por Eugenio María de Hostos que la invasión es para traer la libertad y la independencia a Puerto Rico. Nada más lejos de la verdad. Los norteamericanos no tenían ningún interés en establecer ninguna república de Puerto Rico y en Cuba ustedes saben que van a establecer una república con protectorado llamado la enmienda Platt. Cuba no puede ni siquiera hacer relaciones con ningún país a menos que pida permiso a Estados Unidos de acuerdo a la enmienda Platt, y a la Convención Constituyente cubana le plantea al gobernador norteamericano Leonard Wood, le dice o aprueba la enmienda Platt como parte de la Constitución de la República de Cuba o no nos vamos. Juan Ríos Rivera, puertorriqueño, general de la Revolución Cubana y banquero, plantea, me voy de la Asamblea Constituyente porque yo no voy a participar en estos actos que mediatizan y destruyen la República de Cuba, y se marcha. Y la Convención Constituyente cubana aprueba la enmienda Platt y Cuba va a estar hasta 1932 regido por Estados Unidos a través de los postulados de la enmienda Platt que están en la Constitución cubana y están en una ley del Congreso. En el caso de Cuba pensó el presidente, no podía cambiar la cosa porque McKinley pensó en quedarse con Cuba como con Puerto Rico de la misma forma. Pero ya habían aprobado la enmienda Teller que prometía la independencia de Cuba y no podían echarse para atrás. En el caso de Puerto Rico no. En el caso de Puerto Rico la situación es distinta. Aquí no hay ningún compromiso con los puertorriqueños. Los cubanos fueron bien inteligentes y captaron las universidades, los periódicos y distintos centros de poder en Wall Street y en otros lados para que respaldaran los norteamericanos la independencia de Cuba. No el gobierno federal, sino la gente de poder. Y así los cubanos lograron con el Partido Revolucionario Cubano, que preside José Martí, que es el primer partido revolucionario del mundo, antes del partido bolchevique, de los mencheviques y del Partido Revolucionario Mexicano.
Fue en 1892 en Tampa y en Tampa Bay que se funda por José Martí Pérez, abogado por la Universidad de Zaragoza, que se funda ese partido, el primer partido revolucionario. Y entonces en Puerto Rico no hay esos compromisos. Viene la invasión, sectores amplios de la sociedad puertorriqueña están encantados. El periódico La Correspondencia de Puerto Rico en la región de Guayama dice que se arrodillaban las mujeres en el piso cuando pasaban los soldados norteamericanos, y hay una serie de cuestiones de ética muy preocupantes con el pueblo de Puerto Rico. Von Clausewitz, teórico de la guerra alemán, plantea: no hay invasión si no hay respuesta violenta. Entonces, empieza el régimen en Puerto Rico. Los puertorriqueños están ilusionados. Los norteamericanos se venden, y se venden muy bien, como se ha vendido el Santo Padre en la visita. Estados Unidos ha aparecido Filadelfia, cuna de la libertad, Nueva York, y ha aparecido Washington DC, que son 3 ciudades estupendas, y el Santo Padre ha sido recibido. Eso es parte del prestigio de Estados Unidos y de la Santa Sede también. Y en Puerto Rico los norteamericanos creen que Estados Unidos es the land of the free and the brave, porque los norteamericanos saben cómo hacer la propaganda. Eugenio María de Hostos, que está aquí en Puerto Rico, llega el 25 de noviembre de 1898, desembarca en San Juan, y Eugenio María de Hostos cree que Estados Unidos vive como se hizo por la Revolución norteamericana y por la Constitución allí en Filadelfia precisamente. Cree que Estados Unidos se rige por la Constitución. La Constitución es dinámica y usted sabe que los tribunales la interpretan y que ha cambiado. Él cree que Estados Unidos vive de acuerdo a la Constitución original, y Estados Unidos, después de la Guerra Civil de 1865 al 900, es el país con el desarrollo económico más amplio que se ha dado en la historia, más que la Revolución Industrial. Y entonces Estados Unidos tiene una serie de problemas muy serios asociados con ese desarrollo económico. Las mujeres están excluidas, los niños trabajan en minas, y hay una serie de problemas con los nativos americanos que son explotados y masacrados. La esclavitud que había sido eliminada por la guerra. Se recuerden que Abraham Lincoln planteó: si para salvar la unión necesito dejar la esclavitud, la dejo. Si para salvar la unión tengo que eliminar la esclavitud, la elimino. Eso es relativo. Y fue siempre claro que no es esa guerra para liberar a nadie, esa guerra es para conservar la unión, que es lo que le interesa a Abraham Lincoln. Y entonces en Puerto Rico hay muchas leyendas sobre los norteamericanos. Y comienza el régimen en Puerto Rico, todos creyendo que Estados Unidos iba a ser generoso con la industria del café, con la industria de la producción de azúcar, y además de eso, que inmediatamente iba a hacer a los puertorriqueños ciudadanos norteamericanos. Empezó el régimen en el 900 con los procesos en el Congreso, que es el que tiene el poder, y mañana empieza unas vistas públicas que les invito a observar a través de internet o de televisión por cable, sobre la deuda puertorriqueña, donde van a estar testificando puertorriqueños. La dinámica en el Congreso es muy difícil. Y entonces los puertorriqueños se levantan con la noticia de que se ha aprobado una ley, la ley Foraker, que ustedes conocen, que es una ley que desconfía de los puertorriqueños. En el informe de Henry K. Carroll, que es un ministro protestante episcopal que visita a todos los pueblos de la isla y a todos va para que le testifiquen sobre lo que se debe hacer con Puerto Rico, Henry Carroll plantea que los puertorriqueños están capacitados para administrarse ellos mismos. Sin embargo, en Estados Unidos se han hecho estudios en esas fechas que demuestran que Puerto Rico nunca tuvo el control de sus asuntos, por lo tanto no tienen esa capacidad ni se la reconocen. Así que la ley Foraker va a ser una ley mediatizada, donde un solo estamento, un solo cuerpo jurídico va a ser electo, que es la Cámara de Delegados. La Cámara de Delegados
va a ser electa cada 2 años, no cada 4. Quiere decir que en Puerto Rico van a haber elecciones cada 2 años. Y van a ser 35 puertorriqueños y la legislación que apruebe la Cámara de Delegados puede ser eliminada, cambiada o mediatizada por el Congreso de Estados Unidos. Además de que tiene otras limitaciones. Recuerde que el sistema es de desconfianza de los puertorriqueños. La Cámara de Delegados es electa, pero hay un Executive Council o Consejo de Administración, Consejo Ejecutivo, que está integrado por 6 secretarios de gobierno norteamericanos y 5 puertorriqueños, siempre en minoría los puertorriqueños. Todo lo que se apruebe en la Cámara de Delegados se cambia en el Consejo Ejecutivo. Y eso sucedió entre 1900 y 1917. Resulta que en Puerto Rico, en el 1900, hay 2 partidos anexionistas, 2 partidos estadistas. El Partido Republicano Puertorriqueño, fundado en 1899 por Manuel F. Rossi y por José Celso Barbosa, que nunca fue presidente, porque en Puerto Rico, a pesar de que se habla mucho de derechos, José Celso Barbosa es afropuertorriqueño y nunca se le permitió ser presidente del partido. Siempre eran Manuel F. Rossi o los del Valle o otras personas. Él era el líder natural y pertenecía a la ejecutiva, directiva, pero no presidió. Y entonces ese partido es anexionista, pero anexionista radical. Que se elimine el idioma español de los puertorriqueños, se introduzca el inglés únicamente, que se enseñe todas las materias en idioma inglés y no se enseñe idioma español. 3, que se elimine todo el sistema de derecho puertorriqueño y se introduzca el federal o el estatal. Y 4, todo el sistema judicial debe ser norteamericano. El programa del partido, que lo ha publicado el profesor Bothwell en 4 tomos, allí plantea lo que estoy diciendo que quiere el Partido Republicano Puertorriqueño. Le cambian el nombre a Puerto Rico. En vez de Puerto Rico, se va a llamar Porto Rico. Y a pesar de que se luchó 1000 veces para que le cambiaran el nombre, no es hasta 1934 que Franklin Delano Roosevelt, como parte de la política de buen vecino, cambia el nombre de Puerto Rico otra vez a Puerto Rico. O sea que nos llamamos Puerto Rico del 900 al 34. También eliminaron el escudo de Puerto Rico. El escudo de Puerto Rico lo dieron los Reyes Católicos y es el primer escudo que hay en América. Y es un escudo místico. Aparece Dios mismo, el Cordero de Dios. Y aparece el San Juan que está allí, es el San Juan Evangelista del Apocalipsis. Juan es tu nombre. Y entonces ese escudo, que es el escudo primero de América, llegan los norteamericanos en 900 y la Asamblea Legislativa primera que se constituye, que veremos ahorita, es la que elimina ese escudo y le pide a una joyería de Nueva York, la joyería Tiffany, que diseñe un nuevo escudo para Puerto Rico. Y ellos diseñaron un galeón español con el lema en latín ad astra per aspera, desde el barro hasta el cielo. Y ese nuevo escudo se llama el escudo intruso o espurio. El licenciado José de Diego lucha duramente para restablecer el escudo histórico. Lo logra de esta manera. Va donde un norteamericano del Consejo Ejecutivo y empieza a hablar con él y le plantea a ese norteamericano: ¿de dónde es usted? Yo soy de Kentucky. ¿Y cómo es el escudo de Kentucky? De esta manera. Y si viene un extranjero y le quita ese escudo a usted y le pone otro, o se lo quieren cambiar, ¿qué usted hace? Pues peleo, porque eso es parte de la historia de Kentucky, pues eso mismo nos hicieron a nosotros. Entre los norteamericanos y el Partido Republicano nos han cambiado el escudo histórico y nos han impuesto un escudo de una joyería de Nueva York a Tiffany. Y persuadiendo, logró restablecer el escudo histórico, el nombre no pudo. Y la bandera de Puerto Rico como Cuba tiene 2 banderas. Cuba tiene la bandera de Yara y la bandera diseñada en Nueva York, que es la monoestrellada, que es
similar a la de Chile, que es otra monoestrellada. Una sola estrella, triángulo y franja. Se hizo por Martí y el grupo, y la sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano copió la cubana y cambió los colores. Por eso la de Puerto Rico y la de Cuba son dos banderas similares. Por lo que dijo Lola Rodríguez de Tío, son Cuba y Puerto Rico. Si usted va a Cuba y le preguntan allí, he ido muchas veces con la Universidad Católica, cuando Carlos Rivera Lugo hacía los viajes a Cuba por allá por los 80 y los 90. Fui muchas veces porque la Iglesia Católica puertorriqueña tiene buenas relaciones con la Iglesia Católica cubana. Y la Iglesia Católica siempre iba. Entonces me preguntaban, ¿usted es puertorriqueño? Por la forma de hablar. Sí. Ah, como dijo Martí, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Le decía, eso no lo dijo Martí. Eso lo dijo Lola Rodríguez de Tío, pero no importa quién lo dijo, es la verdad. Y son, por lo tanto, dos banderas similares, y por eso siempre Cuba y Puerto Rico, las últimas dos colonias españolas, siempre andan juntos y siempre están mirándose uno al otro porque se quieren mucho. Y entonces, en Puerto Rico, pues la ley Fora, que es una ley de mediatización, se mediatiza. Solamente la Cámara de Delegados electa y todo lo demás de nombramiento presidencial, y comienzan unos procesos de cambio de cultura. El Departamento de Educación va a ordenar la enseñanza en idioma inglés, que es un problema serio, porque resulta que usted, para poder introducir una lengua y que esa lengua se hable, usted tiene que enseñar en el vernáculo, en la lengua nacional o natural primero. Y una vez usted está afianzado en su lengua, introducir la otra lengua, introducir el inglés. Eso lo dicen los sabios de Columbia University. Pero aquí no se procedió de esa manera, sino que se evitó enseñar español y se enseña directamente el inglés, y por eso el producto de esa enseñanza son los cuentos de Abelardo Díaz Alfaro, donde aparece Santa Claus a la cuchilla, el josco y demás, que demuestran que a la trágala y a la mala, usted no puede enseñar a la gente. Usted los persuade, usted los enseña, usted los desbasta, pero a la mala, enseñar una lengua lo que trae son problemas serios como los trajo a Puerto Rico. ¿Cómo se le llama al idioma inglés en Puerto Rico? El difícil. ¿Por qué? Porque la gente en una oficina llaman a un norteamericano y todos corren al único que sabe inglés, los demás no lo saben, cuando es una lengua rica con una gran literatura y que uno debe conocer para disfrutar de la misma. Y además porque Estados Unidos es un país importante y porque el comercio ha usado ese idioma. Antes era el francés, ahora es el inglés. Entonces en Puerto Rico, esa Cámara de Delegados, hay dos partidos políticos, los dos anexionistas, los dos estadistas, los dos líderes históricos que nacen de una misma matriz. Ambos son autonomistas. Lo que pasa es que el doctor José Celso Barbosa, médico, estudió en Michigan, medicina. El doctor José Celso Barbosa es, en tiempos de España, autonomista e independentista, radical. Mientras que Luis Muñoz Rivera es autonomista, independentista, posibilista. La independencia es un ideal que yo tengo, pero si se concreta la autonomía la prefiero porque es lo que actuante, y él es muy práctico. Mientras que Barbosa era radical, no se llevan. Barbosa y su grupo entienden que Muñoz Rivera no tiene estudios universitarios, que no los tuvo, y lo miran por encima del hombro. Cuando Muñoz Rivera tiene una cultura vasta, es una persona sumamente inteligente, sumamente hábil y un formidable periodista que conoce profundamente la lengua española. Tuvo el periódico La Democracia y después El Territorio y después Liberal. Muñoz Rivera es uno de los mejores periodistas, pero es que Barbosa era formidable como periodista. Tuvo también El Tiempo y tuvo El País, dos periódicos muy importantes, porque la lucha de ideas se da en Puerto Rico desde que se introdujo la imprenta. Esos dos, cada uno funda un partido distinto. Partido Republicano Puertorriqueño, radical hacia la norteamericanización. Elimina toda cultura puertorriqueña, todo rasgo puertorriqueño, todo idioma, toda cuestión, solamente lo norteamericano. Y el Partido
Federal Americano. ¿Qué le dice el nombre del partido de Muñoz Rivera? Federal Americano. Es un partido estadista. Propugna la estadidad como solución, convertir a Puerto Rico en un estado de Estados Unidos. Pero salvando la cultura, la lengua y las tradiciones. Y esos dos partidos son los dos partidos que se fundan 1899-1900. Quiere decir que para las elecciones primeras que va a haber, hay un tercer partido que es el Obrero Socialista, pero ese es un partido incipiente. Un gallego que lo expulsaron de Galicia y lo expulsaron de Cuba y vino a Puerto Rico, Santiago Iglesias Pantín, a quien todo el mundo llamó siempre Pantín Pantera por lo aguzado y listo que era. Don Santiago Iglesias Pantín funda el Partido Obrero Socialista. Pero es un partido incipiente que cree en la estadidad, pero defiende cuestiones obreras y también la Federación Libre del Trabajo. Y entonces, en las primeras elecciones, los norteamericanos van a imponer todas las instituciones de la ley Foraker. Entre estas, se va a establecer por nombramiento del presidente de Estados Unidos el Consejo Ejecutivo. 6 norteamericanos son los miembros del Consejo Ejecutivo y 5 puertorriqueños. Nombran 2 de Barbosa, 2 de Muñoz Rivera y lo imposible en Puerto Rico, un neutral. En Puerto Rico no existen personas neutrales. Recuerdo un amigo querido allá en la presidencia de la universidad, yo trabajé en tiempos de Morales Carrión y de Ismael Almodóvar y otros presidentes, que me decía este querido amigo, yo soy neutral en política, yo no me meto en política. Yo le decía, Luis, ¿tú eres estadista? Sí, eso no tiene nada que ver, eso es tu ideal, pues tu ideal. No, yo no soy de nada. Y cuando dejó de ser años después, me dijo, sí, yo soy estadista. Pues ¿por qué negar lo que es? Si tú lo eres y se acabó. Y cada cual busca su acomodo y sus ideas y es respetable. Entonces, se nombran dos, que son 5, son minorías, porque los 6 secretarios de gobierno son legisladores y tienen más poder que el gobernador, que es de nombramiento. Los jueces del Tribunal Supremo son de nombramiento y todo cargo es de nombramiento. Entonces, hay que hacer la primera Cámara de Delegados. En el Consejo Ejecutivo se va a hacer la primera ley electoral. Y ustedes saben lo que es un gerrymander. Es preparar unas reglas electorales que favorece a un partido porque coge gente de por acá y lo mete con gente de por acá y gente de por acá. Y el gerrymander es la forma de usted soslayar las mayorías, uniendo mayorías que no se podrían unir, pero formando esos distritos raros. Y Barbosa Morales, Sánchez Morales y los 6 norteamericanos aprobaron una ley especialmente dirigida para eliminar el poder de Muñoz Rivera y su Partido Federal Americano. Y allí en el Consejo Ejecutivo está José de Diego y se da cuenta, y el licenciado Camuña se dan cuenta de que entre los 6 norteamericanos, el puertorriqueño Barbosa y Sánchez Morales puertorriqueño forman 8 contra 2 y le imponen la ley electoral que favorece al Partido Republicano. Y cometieron un grave error de Diego, Camuña y Muñoz Rivera. Fueron al retraimiento de las primeras elecciones, no participaron. Quiere decir que las primeras elecciones del 900, que son en noviembre, 6 de noviembre de ese año, se presenta Barbosa con su partido y el Partido Federal Americano no participa. Y claro, Barbosa saca 53,000 votos. Y es la primera cámara, es toda republicana. O sea, se inicia el régimen y durará 2 años con una cámara integrada, todos por personas que creen en la anexión. Hay 34 puertorriqueños y un norteamericano. Joseph Anderson, el Partido Republicano puertorriqueño lo colocó a un norteamericano, abogado norteamericano, Joseph Anderson, y Joseph Anderson plantea lo siguiente siempre: estos republicanos de Barbosa siempre están defendiendo el idioma inglés, pero ninguno habla inglés excepto Barbosa.
Todos los demás lo que hablan es español y no quieren las costumbres españolas, siempre están defendiendo sus costumbres. ¿Qué clase de stateholders son, de estadistas son? Esa primera Cámara de Delegados, por lo tanto, integrada, la preside Manuel F. Rossi y Calderón, que era muy cercano al Colegio de Abogados de Puerto Rico, al ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico, fundado en 1840. Y ahí es que se sustituyen los códigos y se aprueban una serie de leyes desde el punto de vista anexionista. Muñoz Rivera se marcha del país y se va primero a Cuba con Mariano Abril. Mariano Abril Hostaló siempre era el ayudante de Muñoz Rivera. Se van a La Habana. En La Habana hablan con diversas personalidades, estoy hablando de 1900, cuando en 1901 que pierden las elecciones, se va a La Habana, estando varios meses en La Habana y de La Habana va a Nueva York. Y en Nueva York él se queda sorprendido por el progreso norteamericano, lo plantea en diversos artículos, conversa con diversas personas y establece un periódico, el Herald. Ese periódico, muy bien hecho por cierto, lo dirige Muñoz Rivera, que vuelvo y repito, era un periodista sagaz que dominaba la lengua. De hecho hay un estudio sobre el lenguaje periodístico de Luis Muñoz Rivera muy interesante. Y entonces está allá, en Puerto Rico, con Muñoz Rivera afuera, está Rosendo Matienzo Cintrón, que había sido autonomista, y Rosendo Matienzo Cintrón se convierte en el asesor del general Nelson A. Miles. Y Miles lo nombra juez de Ponce. Y siendo juez de Ponce, deja después de ser juez de Ponce, y Rosendo Matienzo Cintrón es la persona que asesora a los norteamericanos en San Juan sobre cuestiones políticas. Él se convierte en un estadista. Por lo tanto, Barbosa lo favorece en un momento dado para que sea miembro del Consejo Ejecutivo. Pero va a suceder una cosa interesante. Barbosa se da cuenta de que Rosendo Matienzo Cintrón se opone a que cambien los códigos. Hace unos planteamientos culturales y jurídicos oponiéndose al cambio de los códigos. Y Barbosa empieza a darse cuenta de que Rosendo Matienzo Cintrón está cambiando de ideas. Y cambia de ideas de ser un estadista feroz, cambia y se convence de lo que le conviene a Puerto Rico es la unión de todos los puertorriqueños en un solo partido y la búsqueda de la soberanía. Todavía no es independentista, ni cree en el establecimiento de la República de Puerto Rico, pero sí cree en ampliar la soberanía de Puerto Rico. Y entonces, estando Muñoz Rivera en Nueva York, Rosendo Matienzo Cintrón empieza a caminar por pueblos y villas de Puerto Rico, lo cual es muy difícil. Recuerde que en Puerto Rico solamente hay la cajetera central y que para ir a cualquier pueblo de la isla es muy difícil y que se usa mucho las goletas en los puertos para ir de unos pueblos a otros. Ir de Patillas a Ponce se usa, por ejemplo, una goleta, que es más fácil que ir por tierra. Y entonces, usando de diversas formas, Rosendo Matienzo Cintrón está predicando que debe eliminarse el Partido Federal Americano de Muñoz Rivera y los mismos establecer el Partido Unión de Puerto Rico, que debe haber una unión de todos los puertorriqueños, de Barbosa y de Muñoz Rivera, para lograr la soberanía y nuevos derechos en contra de los norteamericanos. Muñoz Rivera se opone, pero eventualmente Muñoz Rivera en Nueva York se da cuenta y regresa. Y entonces la prédica de establecimiento de la Unión es una prédica muy importante, donde va a participar Luis Muñoz Rivera, va a participar José de Diego, Herminio Díaz Navarro, Rosendo Matienzo Cintrón, Manuel del Saburu y otras personas, oradores importantes, gente seria de la comunidad. Y en 1904 se establece el Partido Unión de Puerto Rico. Los republicanos de Barbosa dijeron: no queremos nada con ustedes. Eso de integrarnos en un solo partido no nos conviene. Nosotros seguimos con nuestro partido republicano puertorriqueño, y Muñoz Rivera, junto con los que he dicho, especialmente con Rosendo Matienzo Cintrón,
fundan el partido Unión de Puerto Rico. Unión de Puerto Rico es un partido interesante porque adopta por primera vez la independencia como fórmula de solución de los problemas de Puerto Rico. Va a tener en la base quinta la estadidad, si eventualmente los puertorriqueños la desean. Va a tener la autonomía, si eso nos conviene como estatus intermedio, y la soberanía o la independencia de Puerto Rico, si es que los puertorriqueños se deciden por ella. O sea que tiene tres opciones y es un partido que acomoda diversas fuerzas. Ese partido Unión de Puerto Rico crea gran entusiasmo. Y vienen las elecciones de 1904, noviembre de 1904. Las elecciones de 1904 votaron 225.000 electores. Están inscritos, perdón, 225.000 electores están inscritos, votaron 144.000. 90.000 votaron por Unión y 54 votaron por el Partido Republicano. Y el Partido Republicano, de ser el partido de mayoría del 900 a 904, pasa a ser minoría y ser excluido de la Asamblea Legislativa, y Muñoz Rivera y su partido Unión se convierten en el poder en la Asamblea Legislativa de la Cámara de Delegados. Esa Cámara de Delegados es integrada por personas, y en eso Puerto Rico ha sido favorecido. Es decir, usted mira Manuel F. Rossi, quien va a estar en la Asamblea Legislativa. Él hace planteamientos hacia la anexión, pero admira también la inteligencia y las habilidades de sus compañeros antiguos del Partido Autonomista que ahora están en el Partido Unión. Usted mira los 25 delegados de la Unión, de ellos, hablando de las lumbreras, el licenciado José de Diego, el licenciado Rosendo Matienzo Cintrón, el licenciado Santiago R. Palmer. Santiago R. Palmer juega un papel muy importante porque Santiago R. Palmer es el gran maestro de la logia de Puerto Rico, del Gran Oriente y de la logia soberana de Puerto Rico. Todos los pueblos de la isla, si usted pasea por cualquier pueblo, siempre hay una calle que se llama Calle Palmero, Santiago G. Palmer. Santiago G. Palmer es un elemento importante. Allí también está Carlos María Soler Martorell, que quizás no le dice nada el nombre. Carlos María Soler Martorell es un banquero puertorriqueño muy importante por sus conocimientos de banca y conocimientos financieros, que son muy importantes en la Cámara de Delegados. Rafael del Valle, importante también. Y el Partido Unión, en la primera elección, hizo una entente cordial, hizo un acuerdo con el Partido Obrero Socialista y metió varios obreros periodistas que van a participar junto con los unionistas. O sea que la Cámara Unionista 1904 tiene los unionistas, pero también tiene personas del Partido Socialista que le dan un toque obrero a la cosa, personas muy interesantes. Así que esa primera Cámara de 1904 augura nuevos cambios que van a haber en Puerto Rico. El 10 de enero de 1905 se inaugura la legislatura. Inmediatamente se aprueba el primer proyecto memorial o memorando pidiendo al Congreso de los Estados Unidos la ampliación de la ley Foraker. Van a solicitar que se cambie la ley Foraker hacia una ley más liberal, que se elijan los cargos en Puerto Rico, que la judicatura dependa de los puertorriqueños y ampliar los poderes de la Cámara de Delegados y crear un Senado electo. Al no prestarse atención por el Congreso de Estados Unidos a ese memorial de la Cámara de Delegados que se hizo por unanimidad, el alcalde de San Juan, Roberto H. Todd, llama a una reunión de todos los alcaldes de Puerto Rico en San Juan
y se reunieron. Y el 25 de julio de 1905, la reunión de todos los alcaldes solicitan una serie de cambios a las leyes que rigen a Puerto Rico. Y por supuesto, eso se aprobó por unanimidad, pero el Congreso ni el Ejecutivo hacen ningún caso a la solicitud de los alcaldes ni a la solicitud de la Cámara de Delegados. Siempre ellos están planteando única electa, la única que puede decir y hablar por Puerto Rico, porque esos 6 norteamericanos querrán mucho a Puerto Rico, pero aquí no nacieron. Y son los que mandan en el Consejo Ejecutivo. Y los jueces son de nombramiento presidencial. Los puertorriqueños no tenemos intervención ahí. En 1906, nuevas elecciones. Imagínese usted cómo es Puerto Rico durante las elecciones. Ahora es cada 4 años, entonces era cada 2 años. Quiere decir que en 1906, en noviembre de 1906, nuevas elecciones. Y se presenta otra vez el Partido Unión de Puerto Rico y el Partido Republicano, y vuelve a ganar Unión de Puerto Rico. Esta vez aumentó los votos de 90,000 a 98,000. Y hay personas nuevas que van a ser electos, como Tulio Larrínaga, ingeniero, que va a ser comisionado residente, porque el primer comisionado residente fue electo por el Partido Republicano, porque ellos gobernaron solos, pero era una persona brillante. Federico de Getoy González, que no se le ha hecho justicia en Puerto Rico. Federico de Getoy González es una de las grandes figuras del 19 puertorriqueño, hombre coleccionista de arte, una colección inmensa de arte francés. Y Federico de Gesto tuvo 4 años, los 4 años republicanos de comisionado residente. Ahora va a estar Tulio Larrínaga. Fíjese usted que no es Muñoz Rivera. Muñoz Rivera entiende que su labor es frente a la Cámara de Delegados y en Puerto Rico, no ir todavía al Congreso de Estados Unidos. Así que en 1906, Unión de Puerto Rico vuelve a ganar, y en 1906 es que va a figurar como presidente por primera vez el licenciado José de Diego Martínez. ¿Qué importancia tiene esto? Tiene mucha. Puerto Rico, hay personas como José de Diego, como Eladio Rodríguez Otero, como Ricardo Alegría, como don Jaime Benítez. Hay personas que tienen una vocación de servicio que se traduce en actividades y en gestiones que promueven la puertorriqueñidad, que promueven la búsqueda de un consenso hacia unos fines. Por ejemplo, de Diego va a presentar el célebre proyecto del idioma. De Diego sabía que el Consejo Ejecutivo no se lo iba a aprobar. ¿Qué usted cree, que de Diego no sabe? Claro que de Diego sabe que el Consejo Ejecutivo tiene el poder para no aprobar. Nada más con votar los 6 norteamericanos le paran el proyecto. Pero él lo presenta, ¿por qué? Porque él lo que quiere es la agitación. Y en la Cámara de Delegados se reúne en el Viejo San Juan. Usted mira el Departamento de Estado, que es hoy, antes era Hacienda. A la derecha del Departamento de Estado, ahora mismo, eso se llama el edificio de la Diputación Provincial. A la derecha del Departamento de Estado, donde está David Bernier ahora, a la derecha. Ahí es que se reúne la Cámara de Delegados, pero al presentar de Diego el proyecto del idioma, se tienen que ir al Teatro Tapia, porque inmensa muchedumbre quiere escuchar las discusiones, si se debe enseñar en español, vernáculo, idioma natural, o se debe enseñar en inglés. Y hay unos debates en el Teatro Tapia, que no se llama Tapia todavía, se llama Teatro Municipal, y allí se reúne la Cámara de Delegados y hay una agitación constante en la prensa de la conveniencia del idioma. El Ateneo se manifiesta, el Colegio de Abogados de Puerto Rico se manifiesta, las instituciones, o sea que hay una gran efervescencia. Porque de Diego sabe que es importante estas agitaciones para que el pueblo tome conciencia. De Diego, por ejemplo, dice, hay que invitar al famoso poeta peruano Santos Chocano. Y Vicente Balbás Capó, aliado de Diego y millonario, es el que paga el viaje de Santos Chocano del Perú en vapor hasta San Juan, pasando por La Habana. Y entonces llega José Santos Chocano a Puerto Rico, el gran poeta americano. Todos los poetas puertorriqueños se reúnen en el muelle a recibirle.
y todos esos poetas constituyen en la prensa, promociona la poesía en español, y todos van a ir a Guayama a rendirle homenaje a Vicente Pález Anés, padre de Luis Pález Mato y de Vicente Pález Mato. Y estando en Guayama, allí, en esa ciudad bruja, estando allí Muñoz Rivera, de Diego, Juan Hernández López, Vicente Balbás Capó, y los bates puertorriqueños, los poetas puertorriqueños, alguien dice que recite don Vicente Pález Anés su poema El Cementerio. Y recitando El Cementerio, Vicente Pález Anés le dio un ataque al corazón y se muere frente a todo el mundo. Y el escándalo de la muerte de Vicente Pález Anés, y hay que enterrarlo en el cementerio, y la despedida, todo eso crea un clima en defensa de las instituciones puertorriqueñas. O sea que José de Diego, con sus proyectos, que son muchos, no puedo seguir en ellos, ¿verdad? Pero sí decirle que es una figura muy importante que promueve, luego lo hacen presidente del Ateneo, y va a fundar la Liga Interamericana, donde Cuba y Puerto Rico y Haití y Santo Domingo van a estar presentes. O sea que de Diego es una figura de combate. En 1906, por lo tanto, de Diego va a ser presidente de la Cámara. Va a estar allí, va a estar también Manuel Seno Gandía, que era estadista. Seno Gandía es anexionista estadista. Pero ¿qué pasa? Que le pasa lo mismo que le pasó a Rosendo Matienzo Cintrón, va a sufrir una transformación y se hace entonces primero autonomista y después independentista, y funda La Correspondencia de Puerto Rico. Ese diario él lo va a comprar, y con La Correspondencia de Puerto Rico el novelista Manuel Seno Gandía, autor del Negocio, Garduña y otras novelas, le da prestigio a la delegación, lo hacen delegado a la Cámara, y con su gran prestigio, y se crea un clima en la Cámara de figuras de primer orden. ¿Qué fue lo que hicieron en 1907? Aprobar otra vez otro memorial dirigido al presidente de Estados Unidos, protestando de la ley Fora, que él dice así: el Consejo, es decir, la Cámara Alta o Senado, integrado por norteamericanos y minoría puertorriqueña, debe cambiarse porque estos 6 hombres que aman mucho a Puerto Rico pero son extranjeros, pues no nacieron aquí, aquí trabajan, y sigue explicando que hay que crear un Senado electo, para no leerla. Entonces Tulio Larrínaga, en pleno Congreso de Estados Unidos, recuerde que Tulio Larrínaga estudió ingeniería en Estados Unidos y domina perfectamente el idioma inglés. Se para en el Congreso de Estados Unidos y aprovechó al máximo: yo no tendré voto, pero tengo voz, y me van a oír. Y en inglés planteó lo siguiente: la ley Foraker es una losa de plomo con que se cubrió el sepulcro en que yacen enterrados los derechos y las libertades de 1 millón de hombres y mujeres. Y hay que cambiar esa ley. Y por supuesto agita la cuestión. En 1908 el Partido Unión vuelve a ganar. Esta vez el copo es total. Entra a la Cámara una figura muy importante, Nemesio R. Canales. Y el primer proyecto que Nemesio R. Canales plantea a la Cámara de Delegados, el voto a la mujer. La mujer está excluida de las votaciones, por lo tanto presenta un proyecto de ley para que la mujer pueda votar. Y además de estar Nemesio R. Canales, autor de Paliques, gran escritor humorista de Puerto Rico, está José Colicuchi, que era estadista, se hace autonomista y funda el Partido Nacionalista. José Colicuchi, José de Diego, José del Saburu, Herminio Díaz Navarro, Eduardo Giorgetti, Luis Llorén Torres viene por primera vez. Llorén Torres radical y de izquierdas. Y Llorén Torres es la figura que constantemente está agitando a Muñoz Rivera. Luis Llorén Torres constantemente está agitando a Muñoz Rivera. Aquí Luis Llorén Torres está joven y todo el tiempo está agitando a Muñoz Rivera para que asuma Muñoz Rivera una posición de izquierda y de actividad radical. Y Muñoz Rivera por primera vez llega a las cámaras y va a participar. No quiere el liderato, eso es de Diego.
Carlos María Soler continúa y se añade José de Jesús Tisol, alias Tisolito, que es una figura muy interesante de la política puertorriqueña. Y se plantea por una comisión que la ley Foraker destruye la personalidad de Puerto Rico y se ratifica la independencia de la Cámara de Delegados. Está aquí la resolución, pero no voy a leerla. ¿Qué hacen ellos en 1908? Preparar el clima para lograr una resolución que obligue al gobierno de Estados Unidos a atender el caso de Puerto Rico. Eso ocurrirá en la crisis de 1909. Preparan todo para que en 1909 se llamen a unas vistas públicas sobre la Corte Federal, sobre el presupuesto y sobre los poderes que tiene Puerto Rico mermados y recortados. Y va a celebrarse una serie de audiciones y de vistas públicas, audiencias públicas en la Cámara de Delegados, donde asisten toda clase de personas de la comunidad, donde hacen planteamiento de los abusos que se están cometiendo sobre la Corte Federal, sobre los poderes de Puerto Rico, y entre los que va a testificar está Vicente Balbás Capó, va a estar Cayetano Colicuchí y otros, y se va a aprobar eventualmente una resolución que no se apruebe el presupuesto de Puerto Rico para que el gobierno de la ley Foraker no pueda funcionar. Y entonces, por unanimidad, se aprueba dejar sobre la mesa el presupuesto y que una comisión de puertorriqueños integrada por Luis Muñoz Rivera, Cayetanito Colicuchí y Eugenio Benítez Castaño vaya a Washington a explicar allí al Congreso y al Ejecutivo Big Bill Taft, William Howard Taft, que le era grandullón, le llaman Big Bill Taft, que vaya allí y le plantee por qué Puerto Rico no aprueba el presupuesto y por qué pide la supresión de la Corte Federal. Y se forma un escándalo en la prensa puertorriqueña. El gobernador los llama, trata de conversar con ellos, el Consejo Ejecutivo visita la Cámara, hay una serie de actuaciones, la prensa interviene y hay una efervescencia, las escuelas superiores de la isla se mueven en diversas formas y hay todo un clima de cambio. Se aprueba la resolución, no se aprueba el presupuesto, se pide la supresión de la Corte Federal, entre otras cosas, y Muñoz Rivera con Eugenio Benítez Castaño, joven, y Cayetanito Colicuchí, hijo de Cayetano Colitoste, el historiador, van para Washington. Allá los reciben sectores de la puertorriqueñidad y amigos de Puerto Rico que están por allá, de la izquierda norteamericana, y el presidente Howard Taft, William Howard Taft, hace lo siguiente: que se enmiende la ley Foraker. Cuando un presupuesto no rija por alguna razón, el anterior queda vigente. Y toda la labor que hicieron de agitación, de oposición y de búsqueda de un consenso para cambios, pues el presidente de Estados Unidos no presta atención y aprueban esa resolución, ese cambio a la ley, y eventualmente regresará Muñoz Rivera con Colicuchí y Benítez Castaño. Son recibidos en el muelle como grandes héroes. Hay agitación. Y entonces el Partido Unión como partido, no la Cámara de Delegados, el Partido Unión aprueba una resolución. Dice así: la Unión de Puerto Rico seguirá combatiendo por la modificación radical del acta orgánica, o sea, la ley Foraker, y empleará en la isla y fuera de la isla de Puerto Rico los más enérgicos recursos para la más inmediata conquista de su derecho propio. La Unión de Puerto Rico en sus relaciones, y sigue planteando, la Unión de Puerto Rico se va a reunir en la Asamblea de Miramar. Ustedes saben dónde está el Colegio de Abogados. Donde está el Colegio de Abogados estaba el Hotel Central, y en ese hotel fue que se reunió el Partido Unión para determinar las reglas de Miramar, porque resulta que José de Diego
brillante e inteligente como era, se pasa actuando a favor de la independencia de Puerto Rico y actuando a favor de la soberanía y de la exigencia de plenos poderes. Y entonces Muñoz Rivera y Antonio R. Barceló, conservadores, se dan cuenta de las actuaciones de Diego y quieren ponerle fin. Por eso se reúnen en Miramar y aprueban las reglas de Miramar, que no se puede hacer propaganda por cualquier fórmula hasta que se hayan hecho unas determinaciones. Eso lo hacen cuando de Diego está ausente. Cuando de Diego regresa, se entera de lo que ha pasado, revoca la asamblea completa y con su verbo encendido logra que se apruebe un adendum. Eso no significa de ninguna manera que hablar a favor de la independencia o de los plenos poderes de Puerto Rico soberano es en contra del partido, sino que se promueve que sí se haga si es necesario. Y lo que querían hacer de eliminar esas conversaciones, pues no tuvo el efecto. En Estados Unidos se presenta el Bill Olmsted para cambiar la ley Foraker, pero no, Marlin Olmsted presenta el proyecto, pero no tiene acogida en Puerto Rico. Vuelve y gana otra vez ya por 105,000 votos. En 1910, 105,000 votos el Partido Unión de Puerto Rico. Quiere decir que el pueblo de Puerto Rico respalda lo radical del partido dentro de las circunstancias coloniales, porque lo ideal es que cogieran las armas y hicieran la república allí como hicieron los cubanos, pero esa situación no se puede dar en Puerto Rico, no se da, no hay la dinámica para eso. Y entonces, en 1910, con 105,000, se eligen otra vez. 2 años después se establece el Partido de la Independencia de Puerto Rico. El 8 de febrero de 1912, un grupo de puertorriqueños por primera vez establece un partido independentista en Puerto Rico. El líder, Rosendo Matienzo Cintrón. ¿Quiénes los integran? Rosendo Matienzo Cintrón, Luis Llorén Torres, Manuel Seno Gandía, Matías González García, Pedro Sierra, que era un periodista con el nombre de Luis Dalta, Ramón Gandía Cardona, Rafael Sánchez Montalvo, Eugenio Benítez Castaño, Carlos Seno, Pedro Franceschi, Santiago Oppenheimer. Santiago Oppenheimer había estado con Hostos en 1868 buscando libertades para Puerto Rico y continuó ya anciano luchando por los derechos de Puerto Rico. Ese partido es interesante porque ese partido es cooperativista. Ese partido de la independencia plantea que debe repartirse la riqueza, que debe Puerto Rico tener un sistema cooperativo de que todos los ciudadanos reciban beneficios del Estado porque es necesario acabar con la pobreza. Y su programa social es muy interesante y muy importante. Y ese partido, por supuesto, no va a ser favorecido en las urnas porque volvió en 1912, van a las elecciones, pero no es favorecido. En 1912 en adelante, voy a terminar, en 1912 en adelante, el Partido Unión y el Partido Republicano continúan las luchas y logran que se apruebe los procesos, empiezan los procesos para una nueva ley orgánica o ley constitucional de Puerto Rico dentro de la cláusula territorial, que es la ley Jones. Ya eso queda fuera del ámbito de la Cámara de Delegados porque precisamente la Cámara de Delegados se elimina con la ley Jones y se establece la Cámara de Representantes. De Diego continuará presidiendo. Y yo diría que esa Cámara de Representantes tuvo en De Diego una de las grandes figuras, tuvo en don Ernesto Ramos Antonini una de las grandes figuras, el Senado lo presidió don Luis Muñoz Marín y en el Senado junto con don Luis Muñoz Marín estuvo don Vicente Heigel Polanco, el cerebro mágico de Puerto Rico, que con don Luis Muñoz Marín y Ernesto Ramos Antonini hicieron una serie de legislación y de cambios en Puerto Rico, buscando los derechos de los puertorriqueños. La Cámara de Delegados fue instrumental en lograr cambios, en lograr actitudes sin que los puertorriqueños asumieran
que hay que combatir el colonialismo en Puerto Rico. He terminado. Muchas gracias por la atención.